Bueno, señores, como siempre, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a mi plataforma, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El día de hoy, les voy a contar una pequeña historia muy emotiva y es una historia donde a veces el impacto más grande en la vida de alguien es el acto o la bondad de un desconocido. Esta historia nos revela que detrás de muchas personas existe un gran corazón, un alivio a la humanidad. Personas que a través de sus actos logran salvar, calmar y guiar muchas veces los pasos de otras personas y ni siquiera habiéndolas conocido. Esta es una historia que pasó hace muchos años en la ciudad de Miami y comienza así. Un hombre estaba limpiando una ventana en un hospital. Todos los días en la mañana se levantaba, iba a su trabajo y se ponía a limpiar las ventanas del hospital. Pero había algo que le llamaba mucho la atención. En ese hospital, en el área en la cual a él le tocaba limpiar y lavar las ventanas, era el área de los niños. Niños de todos los colores y de todos los rasgos. Pero había uno en particular que le llamaba mucho la atención. Ese niño siempre estaba solo, siempre estaba triste. A veces ni siquiera levantaba la mirada. El hombre se empezó a conmover por aquella situación, porque eran día tras día enfrentando ese niño una realidad triste. Mientras que muchos padres iban a visitar a sus hijos, él siempre se quedaba solo. Imagínate por un momento esa imagen. Estás limpiando las ventanas inmensas de un edificio y en cada habitación, mientras tú vas pasando, te encuentras a padres abrazando a sus hijos, con sus sobrinos, con su pareja, una multitud, y de repente llegas a una habitación vacía, sola, donde te encuentras a un niño con la mirada perdida, triste, de vez en cuando alzando la mirada y viendo a sus otros amigos, compañeros, viviendo aquellos momentos de felicidad. Es algo que marcó para siempre la vida de este hombre. El hombre tuvo una idea todas las mañanas, cuando comenzaba a limpiar las ventanas, con la espuma, con el jabón con el cual le limpiaba las ventanas, le hacía dibujos. Hacía mueca, bailaba, le gritaba cosas que estoy seguro que el niño no entendía, ¿no? Porque al estar de por medio de la ventana, el niño obviamente no sabía lo que él le estaba diciendo, pero esto poco a poco le fue encantando mucho al niño. Él lo invitaba de manera indirecta a dibujar. Una buena mañana, una de las enfermeras notó lo que estaba sucediendo. La enfermera, al pasar por el pasillo, se la miraba hacia adentro para ver a aquel niño y se encuentra con aquel espectáculo. Aquel niño que acostumbraba a estar con la cabeza baja, que no quería comer, que lloraba en las noches, que sentía cierta soledad, ahora estaba totalmente distinto. Todas las mañanas se levantaba a ver en qué momento el hombre llegaba. El hombre siempre creaba nuevas rutinas. La mujer, la enfermera, también emocionada por lo que estaba sucediendo, comenzó a compartirlo con otras enfermeras, con otros médicos, y sin darse cuenta fue generando un pequeño público, ya que las personas todas las mañanas, al ver que ya se aproximaba la llegada del hombre a la ventana de aquel niño, empezaban a mirar desde diferentes ángulos. Y aquel hombre hacía cosas totalmente maravillosas. Es más, gastaba parte de su dinero comprando trajes, se peinaba, agarraba el jabón, ¿no? Y se hacía algunos peinados extraños, llegaba pintado muchas veces, otras veces se colocaba disfraces, y esto obviamente conmovía mucho a los niños. Otras de las que estaban allí, otras enfermeras, comenzaron a decirle a los niños que también miraran, ¿no?, desde la ventana, que buscaran la manera, o sea, le empezaron a contar, mira, todas las mañanas se presenta como un pequeño teatrico, y empezaron como
con sus palabras a decirle, vean lo que está sucediendo. Obviamente los niños tomaban mucha alegría y el hombre, sin darse cuenta, hizo que los niños empezaran a ansiar ese momento donde el hombre obviamente iba a llegar. Aquello era un espectáculo hermoso. Aunque era simple, los niños los disfrutaban muchísimo. Un día al hombre se le ocurre preguntarle al niño qué tiene, porque detrás de todo eso nunca le preguntó qué le pasaba al niño. Y el niño le dijo que tenía cáncer. Y él le hizo una pregunta extraña. Porque le preguntó, pero ¿qué es eso del cáncer? El niño le dijo, no sé. Los médicos me dicen que es algo que me está matando por dentro. Eso obviamente conmovió mucho al hombre. El niño de repente frunció el rostro, empezó a entrar como una tristeza en él. Y el hombre automáticamente al ver esto comenzó a brincar y comenzó a decirle que no importa. Y luego, pasados los días, se le preguntó, ¿dónde están tus padres? A lo que el niño le respondió, yo perdí a mis padres cuando era un bebé. Mis padres murieron en un accidente de tránsito. Eso es lo que me dijeron. Me llevaron a la casa de mis abuelos. Mis abuelos, en este caso mi abuela, muy entrada a la edad, sufre de Alzheimer. Y mi abuelo no se pudo hacer cargo de mí. Cuando me hospitalizaron acá, mi abuelo falleció. Y a mi abuela no le pudieron dar la oportunidad de compartir. Mi abuela no sabe, no se acuerda de mí, ni siquiera sabe si yo existo. Todas estas palabras conmovieron al niño, al hombre, que eso lo hacía motivarse más. Un día al bajar, uno de los médicos le pregunta que por qué él hacía eso. Misteriosamente el hombre se quedó pensando y le dijo, no sé, porque me provoca. Pero si eso causa algún problema, yo lo asumo. Fueron sus palabras. O sea, pienso que no exactamente utilizó esas palabras. Pienso que el hombre simplemente dijo, porque me provoca, porque siento que cuando esos niños se ríen, cuando esos niños me ven, disfrutan y les doy una esperanza. Estas palabras, de cierta manera, tocaron el corazón del médico. El médico compartió esta historia con muchos médicos del hospital. Unos estuvieron de acuerdo, otros no. Un buen día el hombre no apareció. Un día el hombre fue a trabajar. Los niños estaban desesperados, ¿no? Porque era como una rutina, era ese momentico de que en esta hora ya debe estar por llegar. A lo que llaman a la casa del hombre, resulta que el hombre había sido despedido por lo que había sucedido. Le preguntan al jefe del hombre que por qué lo despide y le dice porque pierde demasiado tiempo y es uno de los empleados que más se tarda. El médico le dijo, pero ¿por qué no asumes? Le digo al médico, ¿por qué no asumes ese costo y se lo regalas al hospital? Y el hombre le dijo, yo no tengo una empresa de caridad. Estas palabras obviamente generaron una molestia en el doctor. Y automáticamente fue y llevó esta información al hospital. Fueron varios días donde los niños comenzaron a decaer. Uno de los médicos llevó los exámenes, hicieron una reunión en el hospital y se dieron cuenta que la participación del hombre había subido mucho el bienestar de aquellos jóvenes. Les había cambiado la actitud, ya se conocían entre ellos, algo que anteriormente no sucedía. Los niños estaban literalmente aislados y ahora tenían como más contacto, se preguntaban entre ellos, se reían, disfrutaban. Había un espacio en el hospital donde ellos bajaban, los colocaban a llevar sol y ya ellos compartían entre ellos, independientemente de que la mayoría de esos niños estaban enfermos de cáncer, unos se iban a sanar y otros no. Obviamente esto generaba un gran impacto. Los exámenes médicos mostraron que los niños estaban mejorando notablemente su salud. Y tomaron una decisión en el hospital de que aquel hombre iba a ser contratado en el área de mantenimiento del hospital, pero que él iba a ser el único en ese momento de hacer ese tipo de actuación para los niños, porque era algo natural, algo que les salía natural. No solamente
el hecho de que los hacía reír, sino que él manifestaba una energía de amor, una energía de esperanza que hacía que los niños sintieran. Y esto, ¿por qué les hago este comentario? Porque no todo el mundo te hace reír independientemente de sus intenciones. Hay personas que tienen una energía tan maravillosa que pueden cambiar el rumbo de la vida de cualquier persona. Y por eso, hasta los animales en muchos casos lo sienten. Yo una vez en un programa les dije que den cuenta cuando ustedes vean a una persona que los animales se le acercan con mucha bondad. Cuando los niños se le acercan con mucha bondad, esa persona tiene un excelente corazón. Y es realmente lo que pasaba con este hombre. El hombre estaba muy contento. Pasado el tiempo, ya había conseguido un mejor trabajo, disfrutaba plenamente su trabajo. Pasando por la ventana de aquel niño, descubre que ya el niño no está. El niño se llamaba Eric Thompson, algo así. El niño Eric ya no estaba. Pero hasta ese momento él no sabía su nombre. A lo que él sale y pregunta dónde está Eric. Y los médicos no le habían contestado, no sabían. Pero una de las enfermeras, que es la que del principio lo vio, le dijo, el día de ayer murió. Aquel hombre quedó literalmente devastado. Pero la enfermera le mostró una carpeta donde el niño, todos esos dibujos que él les hacía, todas esas imágenes, la había recopilado en su mente, y en las noches, cuando no podía dormir, el niño dibujaba. Y siempre colocaba a mi amigo secreto, porque el niño tampoco sabía el nombre de él. Y por eso vuelve esta frase. A veces el impacto más grande en la vida de alguien lo hace alguien que ni siquiera sabía que estabas vivo. Ni el niño sabía su nombre, ni él sabía su nombre. No se conocían. Pero ambos habían generado un lazo de amor y de fraternidad. El hombre estaba devastado. No quería ir a trabajar. Pasaron 2 días y el hombre estaba en duelo. Hasta que la enfermera tomó una decisión. Fue a la casa de aquel hombre. Fue a hablar con él. El hombre le dijo, es tanto tiempo que tengo trabajando con ese niño que me duele que no esté allí. Y siento un dolor tan profundo que ni siquiera quiero ir a trabajar. Y aquella mujer le dijo, no tengo palabras que decirte, pero si me acompañas, yo te muestro la gran obra que tú has hecho. El hombre, decidido a ver qué le había dicho la doctora, en este caso la enfermera, decide ir al hospital. Y cuando empieza a pasar, le permiten entrar a las habitaciones de cada niño lo quería abrazar. Cada niño le preguntaba por qué no había venido. Y entonces él se dio cuenta que lo que comenzó como un pequeño acto de bondad se había convertido en una historia que cambiaría el rumbo de la vida de cada uno de ellos. Desde ese momento, aquel hombre decidió montar una fundación. Comenzó a trabajar con los niños y entendió que esos 5 minutos, que esos 10 minutos, eran lo que producía un cambio tan hermoso y tan maravilloso en los niños. Y por eso es tan bonita esta historia, porque a veces hay personas que solamente 5 minutos, 10 minutos nos brindan parte de su legado, parte de su vida, y nos hacen cambiar. El amor no tiene frontera. En el amor no existen palabras. El amor simplemente da sin esperar nada a cambio. Porque si analizamos la historia, aquel hombre lo hizo solamente y simplemente por la bondad que llevaba en su corazón. Y eso es lo que nosotros como sociedad deberíamos entender. Un abrazo, unas palabras, un beso, una compañía en silencio puede cambiar la vida de una persona. A veces no necesitamos ni siquiera dinero. A veces simplemente estamos buscando que alguien se acuerde de que estamos vivos. Yo pienso que una de las cosas más difíciles, ya saliéndonos un poquito del tema de la historia, una de las situaciones más difíciles que estamos viviendo como sociedad es el abandono. Nos estamos abandonando a nosotros mismos. Estamos generalizando en cierto aspecto la economía, porque pensamos que sin dinero no somos absolutamente nada y no podemos dar absolutamente nada, y a veces no necesitas dinero para dar una sonrisa,
no necesitas dinero para compartir con alguien. Yo me acuerdo que momentos en mi vida que fueron muy felices, fueron esos momentos que están grabados en mi memoria. Y les voy a contar uno que nunca he olvidado. Yo vivía en un sector en Venezuela donde para mí la vida era mágica, porque detrás o al frente de mi casa existe una montaña inmensa. Hoy por hoy le llaman Guaraíra Repano. El Guaraíra Repano nosotros lo conocíamos como el Ávila. Es una montaña que bordea toda la capital de Venezuela, de Caracas. Hermosa, majestuosa. Y nosotros en la infancia, en esa parte de la adolescencia, siempre buscábamos la manera de subir, de escalar, ya que ella tenía una parte para trotar, caminar, pero también había algo mágico, que es lo que yo recuerdo, esos momentos hermosos. Porque en esa época nosotros conseguíamos, me acuerdo, un amigo mío, no lo voy a nombrar por respeto a ellos, porque no sé si quisieran aparecer, pero, y tampoco sé qué habrá pasado con sus vidas, pero yo me acuerdo que nosotros buscábamos, bueno, me acuerdo que uno de ellos buscó una lata de aceite, ese aceite de 20 litros, siempre se usaba esa lata, se lavaba para hacer sopa. Pero lo interesante de todo esto era que nosotros nos escondíamos en la casa y cada quien, imagínate, ¿no? Éramos adolescentes, 13, 14 años, y de repente fulanito te decía, mira, conseguí una cebolla, conseguí una uyama, conseguí tal cosa, y todos colocábamos un poquito de esos productos con los cuales íbamos a hacer aquella sopa que en la mayoría de los casos era un desastre, ¿no? Este consiguió tomate, este consiguió cebolla, este consiguió un poquito de papa, este consiguió remolacha, no sé, todos conseguíamos algo. Y lo que siempre nos faltaba era la proteína. Pero siempre buscábamos la manera, porque en la esquina había un portugués. Por eso es que nosotros amábamos nuestra migración de aquellos tiempos, porque el portugués, el colombiano, el peruano, el chileno, el mexicano. El mexicano no había mucho, en Venezuela no hay mucho mexicano, pero todas esas nacionalidades siempre eran parte de nuestra realidad. Y íbamos siempre donde el portugués, le decíamos que nos regalaran los carapachos. Cuando yo limpiaba el pollo, era un tiempo de abundancia, obviamente hoy por hoy lo venden, pero en ese tiempo no. Nosotros le pedíamos que nos diera, ¿no? Y entonces él siempre nos daba el carapacho, que es la parte interna del abdomen del animal, del pollo, en este caso siempre era pollo lo que nos daba. Nos daba el carapacho, que eran los huesos, ¿no? Y a veces nos colocaba hasta pedacitos de pollo. Y eso es lo que nosotros nos llevamos en una bolsa, con el hígado, con el corazón, con todas esas cositas, y hacíamos una sopa. Y aquello era una cosa hermosa, porque llegamos al sitio, sabíamos que teníamos que limpiar el sitio, lo preparábamos bien, conseguíamos la leña, echábamos chistes, montamos la sopa, comenzamos a caminar. En muchas otras oportunidades llevamos una amiguita, dos amiguitas, tres amiguitas, porque si a mí me gusta ella, porque si a mí me gusta la otra, siempre estamos escapados, ¿no? Aunque nuestros padres sabían dónde estábamos, pero siempre pensábamos nosotros que estábamos escapados. Y así podíamos hacer una sopa. Pero siempre faltaba algo. Siempre llevábamos que si una ollita, un perolito de plástico, pero siempre faltaban las cucharillas. Pero eso marcó mi vida porque aprendíamos mucho. Primero nos ejercitábamos, segundo, había que caminar mucho. Segundo, era algo súper sano, compartíamos y siempre recuerdo y voy a recordar a ese personaje que siempre después perdió su bodega, ¿no? Y tuvo que montar un pequeño localcito, pero siempre lo recordamos y lo saludamos con mucho cariño porque él fue parte de nuestro crecimiento, era esa persona que literalmente nos apoyaba. Y cuando no subíamos, porque no es que lo hacíamos todos los días, pero teníamos ciertos momentos de hacerlo, él nos preguntaba, ¿qué pasó que no han subido? No van a subir hoy, pero hoy tengo unos recortes de pollo, unos recortes de carne. Siempre estaba como pendiente. Con el tiempo supe que para ese momento él no tenía hijos. Después él tuvo su chamo, que fue el que se quedó con él, obviamente. Pero esos momentos marcaron mucho, porque hubieron muchas personas que nos apoyaban, ¿no?
el portugués de la carnicería, en este caso del abasto, una de las madres de los muchachos que siempre nos decía, pero ¿por qué no piden permiso? Siempre nos estaba aconsejando, porque mira, por ejemplo, mi hijo me dijo y yo le doy permiso, yo sé que ustedes son muchachos sanos. En ese tiempo ninguno fumaba, ninguno bebía, no tenían ningún tipo de vicio. El vicio de nosotros era hacer deporte, compartir, era algo sagrado. Pero esas personas se involucraron en nuestras vidas y al involucrarse en nuestras vidas nos permitieron vivir una vida sana. Porque si no hubiésemos tenido ese apoyo, tal vez hubiésemos comenzado a hacer algunas otras cosas que nos pudiese haber perjudicado. Entonces cada persona de cierta manera cambia la vida de otra. Por eso es que a veces el amor, ese amor incondicional viene de personas que ni siquiera corren por tu sangre. Ojo, todavía hay personas así. Cuando yo me vine para acá, para los Estados Unidos, cuando yo me vine para acá, yo vine por hace 6 años, hace 5 años aproximadamente. Yo decido quedarme, situación país, decido quedarme. Y me acuerdo que yo ni siquiera tuve que llamar. Yo había conocido a una persona, eran amigos, lo considero mi amigo Ícaro, con mucho aprecio. Una persona súper noble, súper honesta, o sea, tiene tantos atributos que yo pienso que no es un ser humano normal. Yo nunca se lo he dicho, pero yo siento que esa persona tiene tantos atributos que yo digo, este carajo no es normal. O sea, él vino a la vida a cambiarle la perspectiva a muchas personas. Y les voy a decir por qué. Porque cuando yo me vengo, nunca había tenido trato con él. Termino de recibir unos premios, unas cositas, las cuales me había sacado un libro, me dijeron preséntate en este evento, me dieron el premio y todo eso. Cuando decido quedarme, una amiga me dice, oye, háblate con fulano, que fulano te puede ayudar a conseguir trabajo. Y yo mis palabras fueron, yo no lo conozco. Y ella me dice, yo no lo puedo llamar porque mi hija se peleó con él y yo había sido pareja. Pero yo te doy el número, si quieres llámalo. Y yo lo llamo, ¿no? Yo dije, bueno, ¿qué puedo perder? Yo lo llamo y le digo, hola, ¿cómo estás, Ícaro? ¿Cómo estás? Mira, te llamo, soy yo, Nelson. Y me dice, ¿cómo estás tú? Vale, ¿cómo está la cosa? ¿Qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Manejamos una conversación y le digo, oye, mira, tú sabes que me voy a quedar. Tú no sabes si por allí habrá un trabajo para mí. Dice, claro, vale. Déjame llamar, dame 15 minutos y yo te aviso. Efectivamente llamó, preguntó, no sé, y me llama a los 15 minutos. Mira, claro que sí, vamos a comenzar mañana. Y cuando me dice eso, es cuando yo caigo en cuenta y digo, yo me tengo que ir a Nueva York, no tengo dónde quedarme. Déjame averiguar. Me dice, no, chico, yo tengo una esfince, vente, trabajas un mes y después reúnes tu dinero y te vas. Y en mi mente yo decía, qué fácil, ¿no? Este carajo ni me conoce. Y estás presto a ayudarme. O sea, pero bueno. También estaba pasando yo una situación y decido aceptar. Mira, me recibió en su casa, nos parábamos temprano, me di cuenta que era un hombre que llegaba media hora antes a su trabajo, antes que muchos comenzaran a trabajar, ya le había comenzado, me decía, vamos a organizar esto, vamos a perder el tiempo, vente. Y al principio para mí era un poco frustrante porque yo decía, bueno, pero nosotros estamos haciendo el trabajo de todos. Y él me decía, no importa, pero no seamos uno más, vamos a hacerlo. Y él ni siquiera era el encargado, que tú dices, bueno, él como encargado, no, él era un trabajador normal como yo. Me apoyó muchísimo, me enseñó el trabajo, literalmente me fue muy bien allí con él, me recibió, yo fui el que decidí decirle, no, me voy a ir para Nueva York, voy a ir a visitar a mi hija, mi hija me dijo que me fuera para allá, muchas gracias, y de ahí nació una hermosa amistad, pero él me mostró que en los seres humanos todavía hay humanidad, y siempre nos vemos en su cumpleaños, hemos tocado temas tan profundos entre los dos que han sido maravillosos. Una persona se abre y te cuenta, bueno, yo tengo mis hijos, tengo esto. Eso fue algo mágico. Entonces, a veces hay que creer que todavía hay amor en los seres humanos. Es una cosa maravillosa. Yo espero que a usted también le haya tocado vivir una experiencia igual y a usted le haya tocado vivir algo como yo lo que he vivido. Siempre va a haber alguien que te va a tender la mano. Y en mi vida han habido muchas personas.
Por eso es que les compartí esta historia. Compartí estos minutos agradables con cada uno de ustedes. Espero que les guste. Compartan este video. Espero que me dejen algunos mensajes acerca de qué les pareció la historia. Siempre les voy a preguntar qué les pareció la historia. ¿Qué les pareció la historia del día de ayer? Ayer también hicimos una. Antier también hicimos otra historia. Además, que yo pienso que con este tipo de programación que yo estoy haciendo en las mañanas, nos distraemos un poquito la mente. Porque a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces estamos en la casa como fastidiados o en el trabajo y queremos como escuchar algo, algunas palabras que nos den aliento, que nos den algo en qué pensar. Y eso es lo que yo trato de hacer todas las mañanas. Siempre me siento y digo, es increíble lo que tengo que hacer. Yo me siento y digo, ¿qué tema voy a tocar hoy? Pero de repente hay algo, ¡tac! Voy a contar esta historia. La historia es bonita, es representativa y puede ser del interés de muchos de ustedes. Así que espero que les haya gustado. Discúlpenme que por allí puse que es el signo de Acuario. Este no es el signo de Acuario. Lo que pasa es que la costumbre. No le puse el nombre. Además, ¿qué nombre le podemos poner a este programa? ¿Qué nombre me pueden escribir? ¿Qué nombre le ponemos a este programa? O sea, ¿cuál sería el título? Porque el título no lo escribí. Quisiera que el título lo hiciéramos por votación. No sé. Vamos a ver si quieren, si a alguno de ustedes se les ocurre un título y lo hacemos. Bueno, ya se están yendo. Ya terminamos. Los quiero mucho. Cuídense. Vamos a comenzar ahorita con Acuario, ¿ok? No se vayan. Voy a ir pensando en qué título le voy a poner. Que Dios me los bendiga. Señores, nos vemos en unos instantes.